Muy buenas tardes. Muchas gracias a mi amiga Rubí, muchas gracias a Blanca, la directora del museo. Es decir, muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo, que me parecen asociaciones fundamentales para la defensa de la cultura, y de vez en cuando, ya que vamos a hablar de Marco Valerio Marcial, para servir a modo de epigrama para meterles un aguijonazo en el trasero a los políticos irresponsables del patrimonio y de la cultura, y que normalmente casi siempre ha sido la cenicienta de todos los programas de desarrollo de cualquier país, y no vamos a seguir por este camino porque estamos en campaña electoral. Me encanta estar aquí, en primer lugar, porque ya en mi condición de jubilado, pues creo que tenemos la obligación de seguir activos en la forma en que podamos. Sigo dirigiendo alguna tesis doctoral, ya hemos pasado del medio centenar, que es el mejor legado que podemos hacer, porque haces algo por los demás. Las publicaciones pues ahí están, seguiremos publicando mientras podamos, hasta que alguien nos diga esto ya lo publicaste en algún momento y me llamen republicano, como nosotros llamábamos a nuestros mayores, porque es ley de vida criticar a la generación anterior. Y casi siempre, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que de manera injusta. Entonces pensábamos que era de manera justa. Con el paso del tiempo pensamos que es de manera injusta, porque en cada momento de la historia y de la actividad de cualquier profesión trabajamos, si lo hacemos con buena fe, con las herramientas que tenemos, y no podemos juzgar a los denostados eruditos del siglo XVIII con los criterios de la actualidad, o no podemos acusar a quien en algún momento le aparece una escultura maravillosa de una dama o damo en Elche, y lo primero que hace es limpiarla y dejarla más limpia que un San Luis, y le quita las cenizas que tenía detrás, con lo cual se impide saber si era chico o chica, edad y muchas más cosas. Pero claro, era lo que había en el momento. Por lo tanto, yo ahora ya me abstengo de criticar a los pasados, porque si alguien se acuerda de lo que yo hice, intentará juzgarme más benévolamente. Cosa que naturalmente, como la humanidad es sin misericordia, no se va a hacer, pero bueno, con eso vivimos. Yo he dividido esta intervención en torno a Marco Valerio Marcial, que es un personaje muy curioso en dos partes. Y si me alargo un poco, pues alguien me hace una seña y yo acelero. Una parte va a ser hablar de Bilbilis, de los conocimientos que tenemos ahora de Bilbilis, porque ahora tenemos muchos más conocimientos, incluso que cuando ustedes estuvieron, muchos de ustedes, en Bilbilis subiendo por el monte, que sigue siendo igual de incómodo que entonces. Pero cada vez que reflexionamos sobre las cosas, cada vez que subimos allá arriba, encontramos una piedra que nos dice algo. A las piedras hay que interrogarlas. Si no interrogas a las piedras igual que interrogas a las personas, pues no te responderán. Y cualquier ser animado o inanimado te dice algo. Pero naturalmente hay que tener la capacidad, hay que tener el talante y hay que tener los recursos para poder entender ese mensaje y poder añadir algo a lo que ya sabemos o a lo que ya sabíamos hasta ese momento. En los últimos tiempos
yo he descubierto muchas más cosas de Bilbilis y sobre todo cada vez que veo programas de divulgación, sobre todo en estos momentos en que las redes sociales son fantásticas, una herramienta extraordinaria y extraordinariamente peligrosas también. Humberto Eco decía, con gran sabiduría, era un hombre muy divertido, yo lo conocía en la Escuela Española de Arqueología en Roma, en la Academia, en una conferencia, y cuando el comienzo de las redes sociales y al final de su vida dijo una frase que fue famosa y que lo crucificó totalmente, dijo, con esto de las redes sociales hasta el más tonto del pueblo puede dar su opinión sin ningún fundamento. Ya, Humberto Eco era una persona con mucho fundamento, pero aquello lo crucificó y todo el mundo se acordará de esa última frase que naturalmente para mí tiene mucho valor, entre otras cosas porque es verdad. Bueno, vámonos a lo nuestro. Vamos a hablar de Bilbilis, una ciudad con una trayectoria vital interesante, con muchos interrogantes, que de vez en cuando pues aparece alguna persona que nos dicen cosas nuevas y tú tienes que volver a repensar si lo que están diciendo es atingente a la realidad o no es tan atingente a la realidad, porque hay cosas contradictorias, pero cuando expresan esas opiniones personas que no se dedican a la historia o a la arqueología y provienen de otras profesiones, pues a mí me gusta coger las cosas con pinzas y ver hasta qué punto se puede uno fiar de esas opiniones. Las reconstrucciones virtuales, los programas, las renderizaciones, todo este tipo de cosas que ahora son herramientas extraordinarias y nos sirven, hay que utilizarlas también con mucha prudencia, pero sobre todo hay que pensar algo que los arquitectos sensatos dicen, y es que el papel aguanta todo, pero del papel a la realidad muchas veces hay una diferencia notable, y cuando nos trasladan esas imágenes de ciudades fantásticas en las que entras por dentro, por fuera, todas con su fuentecita, su gatito, su carro que camina por aquí también lo verán, ojo, mea culpa, pero hay que pensar si eso, en primer lugar, si existió así o siquiera sea si existió. Porque si todas las ciudades que aparecen y yacimientos arqueológicos que tenemos responden a esa imagen que nosotros tenemos idealizada del mundo romano, como podría ser del medieval, como podría ser de cualquier otra época de la historia, pues ¿qué quieren que les diga? Es que a lo mejor no cabíamos en el planeta Tierra. ¿Cuántos proyectos no vemos en la actualidad que son proyectos que se frustran, que se quedan en proyecto, que no se llegan a realizar, que no se llegan a materializar? La ciudad de la justicia, de la Comunidad Autónoma de Madrid, fantástica, preciosa, tal, sobre el papel. Un edificio construido. Bueno, pero es que en época romana también pasaban esas cosas, también había proyectos muy ambiciosos, foros, teatros, conjuntos termales, murallas fastuosas, pero es que a veces las perricas no llegaban. Los impuestos eran limitados, los mecenas también eran limitados y a veces esos proyectos pues se quedaban un poco en nada. Bueno, vamos a avanzar porque si no, mi peligro es entretenerme en estas cosas. Hablaremos de... Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una imagen muy bonita, hecha por un colega francés y yo,
hace ya bastantes años, se sostiene bastante bien. Cuando no existían los drones, cuando todavía no teníamos esas alas teledirigidas con el dron que hacían las imágenes y luego las restituciones, etcétera. No, esto está hecho a puro de teodolito, estación total, y dibujo y paciencia. Bueno, pues bien, ahí está, ahí resiste. Pero ahí yo pongo municipio de Augusta Bilbilis, auge y decadencia de una ciudad romana. Volveremos sobre eso. ¿Dónde está Bilbilis? Ya lo saben ustedes, y ustedes, como yo, somos de las generaciones en las que sabíamos algo de geografía, por lo tanto, no hay que explicar las vías de comunicación, ni hay que explicar que la autovía Mudéjar que inauguró hace unos años el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, el día que la inauguró, a los pocos días yo lo vi y le dije: enhorabuena, presidente, porque acabas de poner la última piedra a una carretera fantástica que unía Sagunto con el Valle del Ebro y que la empezó a construir un cónsul romano, Quinto Fulvio Flaco, en el 181 a.C. Ya os ha costado. Hombre, es que claro, los arqueólogos sois así. No, es que los arqueólogos no somos así, es que las comunicaciones son así. Bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos el espacio central, ahí tenemos el valle del Jalón en su confluencia hacia arriba, con el valle del Ribota, que nos llevaría hacia tierras sorianas. Aquí tenemos la autovía y tendremos el AVE, etcétera, y ahí en medio tenemos Bilbilis, que está rodeado por el río Jalón y el río Ribota, y que Marco Valerio Marcial, en uno de sus epigramas, dice que está ceñida por el río Jalón y un afluente. Y que curiosamente, eso no lo dice Marcial, eso lo dice la arqueología, los dos ríos tributarios a su vez del Ebro provienen de terrenos con composición geológica distinta. El Jalón, que viene del actual Calatayud, viene de terrenos terciarios, yesos, esos blanqueros que llamamos en Aragón, unas tierras muy malas. El Ribota viene de terrenos paleozoicos, unas arenas muy puntiagudas, muy angulosas. ¿Por qué digo esto? Porque es que los romanos ya sabían las características de unas arenas y otras para sus construcciones. Bueno, en 1975 este señor que les habla hizo su magnífica tesis doctoral, financiándola sus papás, como era normal, más unos cuantos ejemplares se compró el Ayuntamiento de Calatayud, más algo que pagó la Diputación bastante, la Diputación de Zaragoza, y fue eso. Es decir, esto ni se les ocurra buscarlo ni leerlo, porque esto está superadísimo hace muchísimo tiempo. Pero en 1975 era el compendio de lo que se podía conocer sobre una ciudad que había sido nada más y nada menos que municipio de ciudadanos romanos, y ser municipio de ciudadanos romanos era algo importante, por obra y gracia del emperador Octavio César Augusto. Después, como las ciencias se adelantan, que es una barbaridad, pues ya hicimos, entre muchas publicaciones, pues tenemos un DVD en el que naturalmente entre los años 2007 y 2009 hicimos una recopilación de muchas cosas, pero, y luego hemos seguido, hay 400 publicaciones. Bueno, entre esa pléyade de publicaciones nos encontramos que antes de 1926, en las épocas de la Primera Guerra Mundial, hubo un individuo que escribía bajo seudónimo y que era Pierre Lande, que era vasco-francés y que era jesuita, con muy poca vocación, pero en aquellas familias de aquellas épocas, militar, jesuita, esta monja y a heredar al caserío, punto.
Y este hombre, que era un erudito, escribió esta novela que sí que si la pueden encontrar por algún lado, es preciosa. Es una novela de ciencia ficción que él escribe equiparando la Bílbilis de Marcial. Él conocía lo que había escrito Marcial con Bilbao. Ni más ni menos que con Bilbao. Pero no con Bilbao citándola tal cual, sino con una ciudad que estaba bajo las tierras del País Vasco, en las que había una ciudad subterránea que tenía forjas, que tenía hierro, que tenía tal, es decir, estaba descubriendo la industrialización del País Vasco, y de paso, pues como eran las épocas, aquello lo mezcla en la novela, pues con una sociedad vasca dilapidada que se van a jugar los dineros al casino de Biarritz, con unos curas de aldea, de aquellos de la boina rosca, que están empeñados en mantener la fe de sus feligreses, entre la parejica del vasco y la vasca, que tienen que andar con sus amoríos a escondidas, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo escribe un jesuita, que escribe además con seudónimo, pero es que además este jesuita es enviado por el ejército, por el gobierno francés, a alfabetizar a los vascos del sur de Francia, que no hablaban otra cosa que vasco, porque naturalmente los tenía que mandar a las trincheras en la Primera Guerra Mundial y había que enseñarles algo, porque si no aquella pobre gente se quedaban embelesados. Avanzaban, pero se cargaban a muchos. Y este hombre utilizó su formación como cura militar y alfabetizador. Y curiosamente aparece Bílbilis. ¿Por qué Bílbilis? Pues porque era un erudito, era un jesuita, y los jesuitas tontos nunca han sido. Y este hombre conocía la literatura, incluso la literatura dudosa, como la de Marco Valerio Marcial, muy conocido por sus excesos eróticos, etcétera, etcétera, crítica acre y acerba de la sociedad romana, y que naturalmente tiene que escribir con seudónimo. Por eso digo que ese librito es muy interesante, que yo no tengo ningún mérito, nada más que habérmelo leído varias veces, y cada vez encuentro cosas curiosas. Bueno, este es la vista que hoy tenemos a golpe de dron de Bílbilis. Aquí tienen ustedes, aquí abajo está el teatro, aquí tenemos el conjunto del foro, aquí por arriba tenemos las termas y luego tenemos una serie de terrazas, cisternas, etcétera, etcétera, porque es un yacimiento abandonado de la mano de Dios y de las administraciones, que es mucho más peligroso. Aquí tienen ustedes las ortofotografías con las cosas excavadas, en fin, empezamos con soga, cordel y nivel de burbuja, y terminamos con las tecnologías más avanzadas, obviamente. Esta es la imagen que tiene Bílbilis, esta es la imagen que Marcial define, esta es la imagen que él transmite, y esta es la imagen que no sé qué le vio la administración de Octavio César Augusto para convertir esta ciudad en un municipio al que tenía que ir la gente a hacer sus gestiones administrativas, a que les impartieran justicia, al censo, al tal, al cual, a no sé qué, porque es una ciudad verdaderamente incómoda. Una ciudad verdaderamente incómoda, pero sin embargo era una ciudad que se veía desde las vías principales de acceso por el Valle del Ebro. Y allá al fondo había este monte, que si le colocan los monumentos con las calizas blancas, etcétera, pues aquello era un faro precioso en esa tierra oscura, y eso era un faro de romanidad,
que era lo que importaba transmitir a la administración romana, que en ese momento estaba mucho más convencida de controlar un territorio como era Hispania, que no era pequeño, sin tropas, porque las tropas las tenían que tener con los germanos, con los unos, con los otros por allá arriba, porque aquí en Hispania no había muy poco. Había legionarios que ya estaban jubilados en César Augusta, en las colonias, etcétera, pero poco más. Bueno, ahí tenemos la única imagen absolutamente falsa de Marco Valerio Marcial, porque, como dice un artículo que escribió en este año en el Confidencial un periodista, historiador holandés que vive en España y que ha hecho un artículo muy curioso y muy interesante sobre la vida. Es decir, se ha leído la obra de Marcial y sobre Marcial, y dice, este personaje, que es un personaje señero de las letras, que en el humanismo lo reconocen, que en la época de la Ilustración es un hombre reconocido, que es un hombre que tiene, figura en letras de bronce en la historia de la literatura antigua. Sin embargo, lo único que tiene es una esculturita pequeña con sus cagaditas de gorriones en la plaza del fuerte de Calatayud, y es verdad, pero claro, tampoco podemos hacerle una estatua de 4 metros como si fuera el coloso que había al lado del anfiteatro Flavio, cuando no sabemos cómo era Marcial. En Marcial conocemos su carácter, pero su fisonomía no, porque no hay imágenes, lógicamente, de aquella época. Bueno, ahí tenemos a Marcial y una de sus obras. Marcial dice que Bilbilis era alta, altam Bilbilim. Dice, pendula quod patrie visere tecta libet. Dice que su patria se veía con los techos en pendiente, es decir, las construcciones en terrazas en las que, en fin, si se acercan a Chinchilla, allí hay casas que están escalonadas, pero es que en los montes, cuando se construye aprovechando las laderas, pues coincide el tejado de una casa con la entrada de la siguiente, ¿no? Y así, bueno, pues Marcial describe esas cosas y dice, Bilbilis acri monte creat. Él ya se queja de que él ha nacido en una ciudad que han creado en un monte absolutamente imposible, y es verdad, es verdad. En una época en la que los romanos estaban haciendo ciudades, en terrenos llanos, cómodos y accesibles, ¿por qué hacen municipio en este lugar? Y eso sí que tiene explicación arqueológica, porque cuando Roma asciende a una ciudad estipendiaria o de otro tipo al grado o al nivel de municipio, lo hace sobre una ciudad anterior. La colonia se construye ex novo, donde no había nada, los municipios no, en esta época. Y aquí, previamente, desde el siglo I antes de la era, lo que ha habido es una colonia importante de itálicos, de gentes que quedaron allí a partir de las guerras de Sertorio, a partir de las guerras entre Sertorio y Metelo, que a fin de cuentas es entre los populares de Mario, Julio César, etcétera, y los republicanos puros y duros, que era la facción patricia más rancia, que eran los que manda el Senado. Y trasladan una guerra política que se estaba desarrollando en la península itálica a la península ibérica. Bueno, ahí quedan una parte importante de itálicos,
que son los que crean el municipio, luego el municipio de ciudadanos romanos, con los hispano-romanos, con los celtíberos que vivían allí. Pero esto es una ciudad que viene de atrás, construida por itálicos, y los itálicos ya se habían establecido aquí. Por eso esa continuidad es la que hace que, bueno, lo que tenían era lo que tenían, y si a estos los ascienden de categoría, pues ahí está. Ahí tienen ustedes un poco el aspecto de la zona con las monedas, las primeras monedas de época indígena, y en la moneda de abajo, en esta de aquí, pone Bilbili. Esto es en signario ibérico, lengua celtibérica, pero esta de aquí ya es en latín, y aquí pone itálica. Es que era de ciudadanos itálicos, eran los itálicos que se habían quedado allí a partir de las guerras sertorianas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues importar su modo de vida. Y allí hay familias que se mezclan con los celtíberos, y hay familias que naturalmente tienen tierras, explotan minas, explotan ferrerías, crían caballos que se venden y que Marcial nos habla de ellos. Bueno, esa es Bilbilis. Bilbilis tuvo un problema muy serio, que fue el problema del abastecimiento de aguas. En época romana, cíclicamente, ha habido grandes sequías, ahora la estamos padeciendo. Ayer me decían, en Albacete no ha caído una gota desde hace un año. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. En Bilbilis es un terreno bastante impropio para construir. Para tener un poblado indígena que se apañan con cualquier cosa y bajan al río, pero hay que bajar y hay que subir, con un borrico, con lo que sea, y con un par de vasijas de agua, bien. Pero si tú quieres tener fuentes, si tú quieres tener unas termas, si tú quieres tener agua no corriente en todas las casas, pero sí acceso al agua desde las zonas distintas de la ciudad, necesitas tener un abastecimiento asegurado. Y ese abastecimiento asegurado aquí, según algunos programas de difusión, dicen, no, hicieron un acueducto y un gran sifón espectacular. Los romanos pudieron hacer todo eso, y aquí empezaron a hacer un acueducto, pero ese acueducto que, repito, el colega ingeniero dice que se hizo, no se terminó de construir. Y fue uno de los motivos del temprano abandono de la ciudad. Este era el trazado del final del acueducto hasta la ciudad que está aquí, y aquí tenía que salvar con un sifón, según los ingenieros, de mucha altura, que técnicamente se puede hacer. Pero si en todo ese trazado no hemos encontrado ni un gramo de tubería de plomo, que era la que tenía que aguantar la presión, pues es sospechoso. Hombre, han podido usufructuarla, se lo han podido robar, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un problema, y es que la ciudad se abandona muy tempranamente. Entonces, yo pienso que o el acueducto no se terminó, se empezó, sí, aquí tenemos restos del acueducto, no se terminó, o les fallaron las previsiones. La ciudad tiene cisternas, muchas, tiene un centenar de cisternas. Es decir, es la ciudad de la península ibérica con más cisternas. Y una de dos. Si es una ciudad que está abastecida por un acueducto normalmente, no necesita tanta cisterna para almacenar tanta agua. Si tienes tantas cisternas, es que no tienes un abastecimiento continuado. Y luego hay otras, bueno,
zonas de la ciudad, cisternas que las hay por muchos sitios, etcétera, etcétera. Pero ahí tienen tipos de cisternas, incluida aquí una convertida en ermita a un santo muy milagroso que tienen en Huérmeda, que es un barrio pedáneo de Calatayud y que naturalmente es un santo inventado en el siglo XVIII, como tantos. Cuando Calatayud pugnaba con Tarazona por tener sede episcopal, y se inventaron inscripciones, se inventaron santos, y encima, naturalmente, los santos sin milagro no hay santo. Y bueno, la gente sigue creyendo, la fe mueve montañas, eso está claro, pero al final la Iglesia otorgó la continuidad de la sede episcopal a Turias o a Tarazona, que venía ya desde época romana, y les concedieron la dualidad, y tenemos un obispo que es de Tarazona, Calatayud, con lo cual, bueno, dentro del mal el menos. Aquí tenemos todos esos puntos azules, son cisternas, esas son las murallas de la ciudad, etc. Pero aquí un pequeño dato. Ahora estamos haciendo un estudio de cuánto suponía de esfuerzo en dinero, en mano de obra, en tiempo, etcétera, construir ese centenar de cisternas que hay allá arriba en el monte. Aquí hay una fórmula por la cual una cisterna media salían 48,2 toneladas métricas de hormigón. Una cisterna. Multiplicamos por 100. Para el hormigón moderno se requiere más de medio litro de agua por kilo en la mezcla, más la necesaria porque hay que regar para el fraguado. La piedra la tenían allí, la arena no. La arena la tenían que subir de los ríos, del Jalón o del Ribota, que decíamos antes. Sabemos, porque lo hemos analizado, que del Jalón no la subieron nunca, porque era una arena muy mala. La trajeron del Ribota, que estaba más lejos, pero era una arena muy buena para el fraguado del hormigón romano. Pero la distancia era mayor. Pero lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Bueno, hay unos conocimientos empíricos, hay una práctica de cómo se hacen las cosas, y los romanos listos eran. Bueno, cada caballería podía subir unos 60 kilos en viaje a una distancia de 2 millas aproximadamente, millas romanas. Cada caballería podría subir agua en contenedores, odre, ánfora o similar de 40-60 litros por viaje desde el Jalón. Es así, el agua servía la más próxima, con un desnivel medio de 180 metros, es decir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Hacen falta muchas caballerías y mucha mano de obra. ¿Cuánta mano de obra fue necesaria? ¿En cuánto tiempo? Estamos calculándolo, porque es que transformar una ciudad indígena con gente y con itálicos y transformarla en municipio con todas esas infraestructuras hidráulicas, solamente las hidráulicas, aquello era un esfuerzo titánico. Y un esfuerzo que no sabemos cuánto tiempo duró, no sabemos si a aquello se les fue de las manos y no hubo fondos suficientes, pero el caso es que la ciudad fue abandonada tempranamente. Si se llegó a construir esto, no lo sé, pero así era. Es el foro visto desde arriba, precioso, muy bonito, las casicas, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero, repito, sobre el papel. Ya lo tienen ustedes, pero sí que tenemos una inscripción, que es esa que tienen ahí, de un individuo. Esta inscripción apareció aquí, aquí debajo, en el foro, de un individuo que escribe en mármol de Carrara: a Tiberio César, hijo del divino Augusto, nieto del divino Julio César, y a su vez el mismo Augusto, Tiberio Augusto.
¿Cuándo? La escribe siendo pontífice máximo Tiberio, habiendo sido nominado como cónsul por tercera vez, habiendo recibido la aclamación imperatoria imperatori por octava vez y habiendo recibido la tribunicia potestate que se otorgaba cada año por 29ª vez. Es decir, tenemos el año 29 como fecha en la que este individuo, que ¿quién era este individuo? Este individuo se llamaba, porque lo pone en la inscripción parcialmente, ya ven que no está completa, se llamaba Emilius, hijo de Cayo. ¿Y cómo tenía tanto dinero? ¿Y por qué lo hace? Por voluntad testamentaria, ex testamento poni iusit, ex testamento. Es decir, hay un individuo de una familia rica que no es de Bilbilis, pero que tiene intereses en Bilbilis y que posiblemente alguno de la familia viva en Bilbilis, porque la gens Emilia es una familia tradicional romana de la Roma senatorial republicana que es un evergeta fantástico y que construye, no sabemos si todo el foro o una parte del foro, sí, pero ahí tenemos que hay un individuo que financia de sus dineros algo tan importante como la ciudad, o como la parte monumental más importante de Bilbilis. Esta es la inscripción más importante que ha aparecido en Bilbilis, donde hay muy poca epigrafía. En Aragón hay muy poca epigrafía porque como es una tierra de poca piedra, las inscripciones se utilizaron como material de construcción o se quemaron en hornos de cal. Esta es la imagen que tenía el foro de Bilbilis, la curia, es decir, el ayuntamiento, aquí tenemos el templo, etcétera, etcétera, y aquí abajo, en uno de estos pedestales, es donde apareció la inscripción de Emilio. Para nosotros, Emilio es el ricachón. Pero, entre toda la escultura aparecida en Bilbilis, nos aparece todo un ciclo familiar de una sola familia imperial, de la familia que transforma esa ciudad itálica en municipio. Y aquí tenemos a Octavio César Augusto, con la nariz chafada. En mármol, estamos hablando de un pueblo del Aragón profundo, de la Celtiberia, en mármol ni siquiera itálico, ni siquiera griego, que era el mármol rico entonces, es mármol traído de Anatolia, que era más escaso y más rico. Y presidía el teatro. Aquí tenemos una señora que nosotros decimos que era Livia, porque nos gusta que fuera Livia, no tenemos la cabeza, y Livia nunca perdió la cabeza. Pero por las características casa perfectamente con Livia. Y desde luego, todos estos que están aquí a trozos están vinculados con el momento familiar de la transformación en municipio y el comienzo del municipio. Aquí tenemos un toado que nos apareció en un horno de cal con púrpura y con oro en la vestimenta. Bueno, esta cabeza lleva ahí una hendidura para una corona de oro. La marca. Lo salvamos, se salvó pues porque no lo quemaron, no lo trocearon del todo. Luego aquí tenemos otra figura femenina de otra personaje de la familia, no sabemos de quién, con atuendo de divinidad. Aquí tenemos a Tiberio, el hijo de hijo adoptivo de Tiberio, pero el Tiberio de adopción, del momento en que lo adopta Octavio. Y es una escultura muy bonita,
muy destrozada, que nos aparece como material de construcción en una reforma que se hace en el templo en época de Trajano. Tenían muy poco respeto por los anteriores. Pero eso quiere decir, primero, que hay obras de restauración en época de Trajano, y ahí nos apareció Tiberio. Ese Tiberio al que alude Emilio cuando dice ex testamento, pago esto y pago lo demás allá. Desapareció, este era Druso, sobrino de Augusto, no llegó a reinar porque se le murieron todos se le murieron los nietos, se le murió, todos los directos se le fueron muriendo. Y solo quedó el hijo que no era de él, pero que lo tiene que adoptar, que era de Livia. Livia tuvo la habilidad de enviar a su médico particular cuando enfermaba a alguien de la familia del marido. Y pasó con Germánico, y pasó con Druso, y los nietos Cayo y Lucio, hijos de Agripa, el amiguísimo de Octavio, y su hija Julia, mueren tempranamente, que eran la esperanza de Octavio. Y luego tenemos aquí a Claudio, el busto es del siglo XVIII, pero la cabeza de Claudio y todos ahí. ¿Dónde estaban estos individuos? Era toda la familia de los Julio Claudios y estaban entre el teatro de la ciudad. La cabeza de Octavio apareció por aquí abajo, escondida. Aquí encontramos un horno de cal donde había otros restos. La del cuerpo de Livia apareció partido en dos trozos, una parte apareció aquí abajo y la otra parte aquí arriba, con lo cual, como las estatuas de mármol no suelen flotar y subir hacia arriba, quiere decir que cayó de arriba abajo y estaba aquí, en el templete del teatro, en el sacellum del teatro, donde estaban apiñados todos los miembros de la familia. Bueno, este es el teatro como fue. Ahora tengo serias dudas de si se llegó a terminar la construcción o no. Por una razón, porque es que esos capiteles tan magníficos, repetimos que el papel aguanta todo, están tallados por la parte frontal que se ve, pero por la parte que da a lo que no se ve están sin terminar de tallar, están esbozados, lo cual quiere decir que aquello se hizo muy a prisa y no llegaba el dinero. Y eso los tienen ustedes en el Museo de Calatayud. Bueno, el teatro a comienzos del siglo XX, hacia los años 30, era así. Ahora, en fin, ahora está un poco mejor. Pero estaba así. Vamos a ir un poco rápidos para poder ver cómo nos lo encontramos. Fue así en las excavaciones, y curiosamente en las excavaciones encontrábamos fragmentos de columnas y fragmentos de capiteles, pero no encontrábamos sillares. Y le das vueltas a la cabeza, ¿y dónde están esos sillares? Este teatro se ha caído. No, ese teatro fue derribado voluntariamente, se desmontó, los sillares se llevaron para construir la Calatayud medieval, porque era mucho más barato que traerlos de cantera, y lo que se quedó allí era lo que era inservible en aquella época, que eran las columnas que se partieron y los capiteles. Y los mármoles de revestimiento, incluida la escultura, se echaron a los hornos de cal para fabricar cal como se hacía en la Edad Media con toda tranquilidad. Tiene otra imagen del teatro, las gradas con sus losas de yeso, que era un teatro excavado en la pendiente. Aquí tienen la vista general de la excavación entonces. Aquí tenemos ya parte final de excavación del teatro hacia el 84, todavía no se había empezado a consolidar la zona del foro. Aquí tenemos la parte alta del teatro, aquí arriba había un templete donde estaban apiñados toda la familia de Augusto, menos Augusto, que estaba en el frente del teatro, presidiendo el teatro.
Y aquí tienen ustedes pues más fragmentos de escultura, una mano de una figura imperial o de un magistrado por lo menos, porque llevaría naturalmente el bastoncito de autoridad. Ahí tienen ustedes en el propio horno de cal las esculturas y las cenizas, con lo cual dices, Dios mío, qué barbaridades hemos hecho a lo largo de la historia. Siempre, siempre. Y en la Edad Media les tenía absolutamente sin cuidado lo que pasaba con anterioridad. Y en el Renacimiento les tenía, y en el Gótico les tenía sin cuidado lo que había pasado con las esculturas de las iglesias románicas, y así sucesivamente, con lo cual que lo hagamos hoy, que parece que tenemos una historia y una información es un poco más salvaje, sobre todo si es por especulación, pero en épocas anteriores eran situaciones distintas. Bueno, aquí tienen ustedes las termas y el barrio de las termas. Las termas, muy pequeñitas para una ciudad de unos 4.000 habitantes. ¿Por qué unas termas tan pequeñas? Porque no había agua. Había muy poca agua. Había muy poca agua. Sin embargo, en la casa que tenemos aquí, yo siempre he dicho que era del administrador de las termas, tiene un baño privado, de los pocos que hay en la península ibérica, con su bañera y su horno para calefactar la bañera por debajo, al lado de las termas. O aquel se construyó aquel balneum en un momento en que las termas estaban en fase de remodelación porque se ampliaron un poco, o este tipo era, bueno, pues era el rico el pueblo. En los bajos comerciales de esa casa, que era una casa de 3 plantas, encontramos todavía una cosa muy curiosa, que fue un bar, una campona, con su barra, y detrás, abajo en el suelo, encontramos un puñadico de monedas de bronce, de muy poco valor, siempre decimos la última recaudación. Pero es que en una de las paredes, por los suelos habían platos machacados y cubiletes, en fin, restos de lo que puede haber en un bar que no lo limpien mucho, y que se abandona. Pero es que en ese lugar, en una de las placas de pintura de la pared, lo que encontramos fue una inscripción de un individuo, pues, que llevaría unas copas de más, que en la pared, con un estilete o con un algo, hizo un plano esquemático de la ciudad vista desde el foro hacia arriba, marcando 3 o 4 calles, la cloaca máxima y el teatro, y el punto donde estaba. Pero aquello parecía una guía para borrachos. Y además pone el nombre. Y era un individuo que era Liberto, era un nombre griego. Liberto de otro griego. ¿Ya? Esas gentes en esa época, estamos hablando de época de Augusto Tiberio, ¿cómo es que había, y no son los únicos, cómo es que había libertos griegos en Bilbilis? Pues porque esos provenían de los itálicos que habían venido en la época republicana. Bueno, nos vamos, por aquí están las canteras de la ciudad, aquí bajaban la piedra desde arriba, hay un frente de cantera que se ve muy bien, toda esa línea de ahí es donde extraían la piedra, en fin, la piedra siempre va, las canteras de arriba abajo, lógicamente no hay que perder mucho tiempo. Sobre las termas, unas citas, entre ellas una de Marco Valerio Marcial, que no tienen desperdicio. Marco Aurelio, del cual yo me fío mucho, aparte que se hizo famoso por sus meditaciones y porque lo asesinan en Gladiator al comienzo de la película, dice: ¿qué os han parecido los baños
aceite, residuos asquerosos, agua cenagosa, todo repugnante. Es que las termas romanas eran así, nosotros tenemos idealizado el mundo romano. Celso, que era médico, recomienda que si se tiene alguna herida abierta no bañarse en las termas por el riesgo de infección grave y gangrena, y era médico. Marco Valerio Marcial no duda en afear la conducta de quienes orinan en las termas, de quienes no dudan en bañarse con toda suerte de ungüentos y afeites. Es decir, y cuando en las piscinas dicen no pasar antes por la ducha y no meterse con todos los pringues que uno se echa para el sol, pues esto ya viene de lejos. Plinio el Viejo, que era muy amigo de Valerio Marcial y le presta dinero, etc. No, Plinio el Joven. Plinio el Viejo era el tío de Plinio el Joven. Plinio el Viejo murió observando la erupción del Vesubio. En la historia natural habla de corrupción en Bitinia en la construcción de un acueducto. Es decir, había edificios que se caían, había puentes que se caían, había cosas que la corrupción en la construcción y en las contratas pues no es algo de ahora. Vitruvio da pautas para la fabricación del Opus Caementicium, y Vitruvio es curiosísimo, pero da una serie de recetas para construir bien y luego se queja de que a veces no se le hacía mucho caso. Quien quiera saber algo de cómo se abastecía Roma de agua, porque en Roma, dice, hay muchos acueductos en Roma, pero es que cada edificio público en Roma que necesitaba de abastecimiento de agua había que hacer un acueducto nuevo, porque en Roma hubo una gran imprevisión, porque la ciudad creció demasiado. Las termas de Caracalla tenían su propio abastecimiento de agua. Las termas de Agripa tenían su propio acueducto para abastecerse de agua. Las termas de Agripa, en el cambio de era, en los primeros años del siglo I, eran a las que les gustaba ir a Marcial porque dice que eran de las más limpias, que había algunas otras que, en fin, podías entrar y salir con lo que no habías entrado, ¿no? Pero nadie dice cuánta agua se consumía por usuario en las termas. Y sin embargo, hay escritores de época que dicen que había que ir a las termas en el momento en que habían cambiado el agua, porque pasados unos días aquello, en fin, el agua era muy curiosa. Bueno, aquí tenemos el Teatro de Bílbilis, lo pasamos porque ya nos lo conocemos. Aquí tenemos el conjunto que pagó en parte por lo menos ese Emilio, etcétera. Más vistas de Bílbilis desde el aire, superposiciones, porque las casas se modificaban, llegaban unas, llegaban otras, y algo que me parece no puede ser una ciudad urbanizada como una ciudad en llano. Aquí, pues naturalmente había que adaptarse al terreno. Esta fue una casa muy grande, en Calatayud siempre dicen, sería la de Marcial. Pobre Marcial, no tenía una perra cuando volvió para poder tener una casa tan excelente como esta, pero desde luego era de un pudiente, y era de un pudiente que era productor de vino, porque aquí en algunas de estas estancias, aquí arriba, una de estas estancias y aquí, encontramos dos prensas que podrían ser para aceite o para vino, o para las dos cosas, pero las encontramos, un torcularium, pero encontramos unas ánforas binarias, pero eran ánforas reutilizadas, porque eran ánforas con las que se había traído vino desde Italia, o se había llevado vino a Italia desde la costa de la Layetania, es decir, de la costa de Tarragona. Podía ser vino de esa zona o incluso de esta zona del interior, pero desde luego era una casa rica. Y eran casas ricas porque
a mediados del siglo I de la era, es decir, en la época en que Marcial se va a Roma, ahora nos metemos ya directamente con él, teníamos casas con estas pinturas. Y estas pinturas eran muy ricas y determinados pigmentos, el azul, por ejemplo, el azul nos habla el propio Vitruvio de los precios de los pigmentos. Y el azul, en fin, podía ser un azul de pacotilla o podía ser, el azul se le llama el azul egipcio, porque se hacía con lapislázuli machacado, y el lapislázuli era una piedra dura y cara. Lo mismo que el dorado se hacía con polvo de oro. Entonces, estas pinturas que son del cuarto estilo, esto es un dormitorio, pues son modelos decorativos caros que, sin embargo, duran relativamente poco, porque esta casa, por ejemplo, que la tenemos reconstruida en el museo, esta casa se clausura, que es la del Balneum, la del señor que se hizo su baño privado, se clausura en época de Nerón, se clausura drásticamente porque se tapian las puertas de obra para que no le entren ocupas y no se vuelve a utilizar. ¿Por qué? Una de las casas, en uno de los solares mejores de la ciudad, al lado de las termas, se van tempranamente y no se vuelven a ocupar. Solo puede ser porque la ciudad ha entrado en ruina absoluta y por otras razones, pero la falta de agua puede ser una de ellas. Esta es otra casa con la entrada, con el altar a los dioses Manes, los dioses familiares, que también la tenemos en el museo. Esta es la casa del productor de vinos. Excavar y reconstruir pinturas es tortura china. Los estudiantes lo soportaban con bastante paciencia, porque luego el trabajo es muy satisfactorio, pero es que esto salía así. ¿Pero por qué sale así en Bilbilis? Porque es una ciudad abandonada, se abandona muy tempranamente y la gente inmediatamente va a recuperar materiales de construcción, las tejas, las vigas, etcétera, 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 y entonces se destroza todo. Y luego, naturalmente, pues hay que hacer el puzzle, hay que hacer las cosas adecuadas. Esa es esa casa. Aquí tenemos un pobre desgraciado, que no me resisto a decirles que este pobre hombre lo tenemos fechado por Carbono 14, y este hombre murió en el año 500 y pico, es decir, técnicamente es un visigodo, o un hispano-visigodo, que es lo más correcto, que estaba llevándose vigas de esa casa precisamente, desde la planta baja, dándose vigas, y en fin, como en las tebeos de Asterix y Obelix, se le cayó el cielo en la cabeza. Se les cachó la casa encima y murió aplastado con varias fracturas, pero sabemos que en esa época se estaban desmontando las casas para llevarse los materiales de construcción, lo cual es un dato arqueológico de gran importancia. Esta es la cloaca máxima, con la colmatación que nos da también las fechas de colmatación y de abandono. Y bueno, nos quedamos con esto y con los visitantes, y hay una necrópolis medieval bajo el foro, lo cual quiere decir que el aprovechamiento es relativamente también temprano, y nos vamos a Roma a hablar un poco de Marcial. Esta es la zona de Roma que frecuentaba Marcial, la zona del Palatino y el Quirinal. Esta es la forma urbis marmórea, es decir, es un plano de Roma hecho en placas de mármol, que lo estudió muy bien un español, Emilio Rodríguez Almeida, en el que
está incompleto, pero está todas las calles, las casas, los barrios, etcétera, de la Roma imperial. Y por esa documentación sabemos perfectamente muchísimas de las cosas de Roma. Aquí, por ejemplo, está el gran reloj que hizo Augusto, el Orologium Augusti, que hizo con un gran obelisco, un reloj de sol, que hacia un lado escrito con letras de bronce en el suelo, en griego y en latín, curiosamente. Bueno, y aquí están los edificios más importantes de la época en la que vive Marcial. Bueno, Marcial se va con unos 20 y algo años de Bilbilis, es de familia clase media, acomodada. Conocemos el nombre de los padres, etcétera. Y este hombre se va a Roma a terminar su formación. Los padres se llaman Frontón y Flacila. Fronto es un nombre muy común, pero es un nombre itálico. Es decir, este no era un celtíbero, era un itálico. ¿Dónde se cría? Bueno, se cría en Bilbilis, pero que le dan educación hasta un cierto límite, lo que se podía, y entonces hay que mandarlo a Roma. Y le mandan a Roma, o él se va a Roma hacia los años... él nace en época de Calígula, muy mala época para nacer, porque en provincias aún sobrevivías, en Roma era un poco más difícil, porque si fue capaz de cargarse hasta su hermana, pues naturalmente aquello era una familia poco recomendable. Pero además que fue un disoluto, arruinó Roma, etcétera, etcétera. Este llega a Roma en otra fecha también muy curiosa, porque llega en el año 64. El año 64 es el año del incendio de Roma, en época de Nerón. Y va recomendado a las familias de los hispanos, a la familia de Séneca, que era preceptor de Nerón y al que al final Nerón le recomienda que se suicide, porque le lleva la contraria. Y Séneca, que era muy disciplinado, pues se suicida para no aguantar al bueno de Nerón, que entre otras cosas se cargó a su segunda mujer dándole una patada en la barriga cuando estaba embarazada y pierde mujer y descendiente. Sus protectores iban a ser la familia de los Anneos, que eran los hispanos asentados en Roma y en buena posición. Y se tenía que terminar de formar en retórica para trabajar como abogado en el foro. Como abogado en el foro fue un desastre, perdió los pocos casos que tuvo y pierde patronos, pierde los pocos caudales que tenía y tiene que salir adelante como puede. Sale adelante como puede. ¿Cómo puede? Pues bueno, entre otros, buscando amistades en primer lugar, los hispanos, etcétera. Se hizo amigo, no sabemos cómo, por ejemplo, de Plinio, que era una familia poderosa e importante, los que le ayudan luego a volver a la península, Plinio el Joven, y este vivió los primeros años en Roma. Él convive en el Quirinal, en el monte Quirinal, con un tal Postumio, que era de familia acomodada, pero que dice que tiene que compartir lecho. Aquello era bastante normal, y además luego se queja que dice, cuando hemos dormido juntos tantas veces, ¿por qué me saludas y me das solo la mano? Bueno, pero claro, Marcial era un poco así. Él dice que
en el año 98 cumple 54 años, que ya es un dato, y que lleva 34 en Roma. Llega en la época de Nerón. Pero a la muerte de Nerón, él se queda también un poco colgado, tiene que buscar gente que le ayude, anda un poco de buscavidas. Y es cuando escribe lo más granado de la crítica acerba de la sociedad romana. Marcial, los 15 libros de epigramas de Marcial, que son textos cortos, muy incisivos, hoy sería genial tener un Marcial en la política actual, porque con muy pocas cosas, por lo menos sería original y no repetiría en todos los mítines lo mismo. Marcial, por ejemplo, a un individuo que le paga, porque él escribe por pedido, alabanzas, cosas, tal, cual, para que le inviten a cenar, para que tal, para que cual. Y a uno dice que le escriba una cosa, una loa, y le dice sí, tal, bueno. Y aludiendo a un hijo que tenía, que no debía ser muy espabilado, dice, y si, pero siempre habla en tercera persona, a veces en primera persona, incluso cambiando los nombres. Y a este le dice, y si tu hijo te sale un poco corto de entendederas, en traducción libre, dice, lo puedes hacer, puedes dedicarlo a que sea arquitecto o subastador, con lo cual eran dos profesiones en las que Marcial confiaba muy poco. Pero claro, tenemos los datos del otro que decía que había mucha corrupción en la construcción, etcétera. Luego habla a otro que tiene que decirle que es un personaje un poco dudoso de moral. Le dice, tú cuando vas a las termas, dice que están muy sucias y ya sabemos a lo que vas. Dice, en el momento en que metes tus genitales en el agua, están mucho más sucias. Dice, pero es que si metes la cabeza, no digamos. Da precios de lo que valen la entrada en las termas. Hay termas que son públicas, hay termas para hombres, mujeres, las hay conjuntamente, que siempre se había dicho que no, las hay. Valía muy poco, las menos recomendables, las que luego Marco Aurelio dice, aquello es horroroso. Habla de mujeres, habla de una muy curiosa, en la que dice que, que la dejaban entrar pagando menos de lo que había que pagar en las termas porque ya se sabía. Dice, además iba con su esclavo judío, que los esclavos judíos estaban circuncidados, por lo tanto tenían un pene más desarrollado. Entonces eran famosos entre las señoras de vida un poco libre. Y entonces esta lo debía de llevar poco menos que con una cadena atadico. Y dice, fulanita y tal, no se baña, solían bañar desnudos, todos, hombres y mujeres, o con poca ropa. Dice, pero esta se baña con una especie de falda muy ligera, muy abierta, y cuando tiene que llegar a sus relaciones con quienes quiere relacionarse, dice, mete la cabeza debajo del agua. Dice, por lo menos cuando salga, dice, podría ponerse la falda por la cara para que no la vieran. O sea que... Pero claro, esos epigramas morales en los que se alude mucho a la cuestión de la moralidad y de la sexualidad, etcétera, etcétera, son los que le hacen muy famoso.
pero son también los que lo condenan a los juegos de la Iglesia en los siglos posteriores. Porque curiosamente en España hay muy pocas recopilaciones en el mundo del humanismo de Marcial, hasta el siglo XVII, siglo XVIII. Hay muchas recopilaciones que se publican, por ejemplo, en París, porque aquí eran mucho más pacatos y, entre otras cosas, estaba la Inquisición. Y hay algunas ediciones que se publican bajo la protección de algún ilustrado en el siglo XVII jesuita. Pero claro, los jesuitas también tienen su conflicto, y luego vaya si lo tienen, los echan. Tienen su conflicto con los dominicos, que son los que dominan la Inquisición, curiosamente. Pero es que en las ediciones modernas hubo un investigador español, que fue Miguel Dols, que hizo su tesis doctoral sobre Hispania y Marcial, que se publicó en el año 53, lo tengo por aquí, y ahí hay un sobrevuelo sobre las cosas más escabrosas de Marcial. ¿Por qué? Porque ahí tenemos censura, estamos en el año 53. Y curiosamente, cuando se empiezan a publicar cosas críticas y de lo más crudo de Marcial, que escribe otras cosas que están muy bien. El libro 10 es la celebración, casi el diario, de la celebración de los Juegos de los 100 días con los que Tito inaugura el anfiteatro Flavio. Hace unos años se celebró el 1900 aniversario de la muerte de Marcial, que fue en el 104. En el 104. En el año 98 vuelve de Roma a Hispania por dos razones. Marcial en Roma en ese momento siempre se queja de que es pobre, es un llorón impenitente, pero él vive en la calle de la Higuera, y a la vuelta de la esquina está la casa familiar de los Flavios, los que fueron emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano. Y Marcial se hace amigo de Tito y de Domiciano. Y Domiciano le encarga cosas, le hace panegírico, tal cual, y le paga. Y Domiciano consigue que Domiciano lo eleve socialmente, porque Marcial llega a ser caballero del orden ecuestre, eximiéndole, lleva su anillo para marcar que es caballero, y le exime de pagar impuestos y de tener unas rentas de 400.000 sestercios que se les pide a cualquier caballero que no tenga al menos 3 hijos. Y Marcial era un soltero impenitente. Y Domiciano se lo perdona. Lo que pasa es que Domiciano lo nombra también, pero se cansa, Marcial se cansaba de las cosas. Domiciano lo nombra también tribuno militar. Y como tribuno militar va escoltado por las calles, en primer lugar por su grado de tribuno militar, pero en segundo lugar porque se ha hecho tan famoso con sus versos, con sus cosas tal, que la gente es un poco en fin, es el poeta del pueblo. Y cuantas más cosas cuenta de que este es así, de que este es así, de que este se acuesta con fulanita y fulanita tiene el esclavo así, asá, etcétera, etcétera, pues más popular es Marcial. Entonces, estas cosas son importantes. Pero a Domiciano muere por una conjura, la conjura de Pisón. Entre otras cosas, uno de los conjurados es su propia mujer. Y cuando muere Domiciano,
entran, lo suceden Nerva y Trajano, y por mucho que digan que los andaluces tienen un gran sentido del humor, Trajano no, era otro militarote igual que Vespasiano y tenía poco sentido del humor, y Marcial no le caía en gracia, y eso que Marcial intentó acercarse al círculo de los antoninos para seguir teniendo sus privilegios, porque tenía una casita, tenía unos agricultores que trabajaban para él, tenía una finca en el campo, pero el caso es que no sabemos por qué en el año 98 tiene que salir por piernas y se viene a Hispania. Tiene que pedir dinero a 2 personas para venirse aquí, vende sus propiedades en Roma o las malvende. Y uno de los que le da dinero para venir a Hispania es Plinio el Joven, que entonces estaba de gobernador en Bitinia. Y se vuelve a Bilbilis, esperando que le reciban con banda de música, y él les dice, debe sentirse muy marginado, porque le escribe unos versos preciosos, en los que dice: si Verona tuvo al gran Catulo como poeta y lo ensalza y tal, vosotros tendríais que hacer lo mismo, y si no lo hacéis me vuelvo a Roma. No tenía la posibilidad de volverse a Roma. Sin embargo, en Bilbilis hay una admiradora, Marcela, que le da una casita de campo, y Marcial vive hasta el año 104. No sabemos si muere en el 104, pero en el 104 una carta de Plinio el Joven dice: nuestro amigo Marcial ha muerto. Y entonces por eso sabemos que Marcial en el 104 ha muerto. El mejor libro que pueden encontrar los epigramas de Marcial fue la edición de José Guillén. José Guillén ya escribió en los años 98, que ya se puede, no hay la censura que había en la época de Dols. Luego hay un librito muy pequeñito, muy sencillito, de Concha García Castán, que habla sobre la sociedad romana, sobre Marcial, la cosa familiar, etcétera, etcétera. Pero sobre Marcial hay muchísimas cosas, pero sin embargo hay momentos en los que hay una censura terrible en siglos pasados. El Hispania y Marcial es el de Dols, que les he dicho. Hace unos años, en el 1900 aniversario, la Universidad de Zaragoza hizo una exposición, esta es la portada del libro, en la que están contenidas las ediciones principales de los libros de Marcial. Y una imagen que no sabemos cómo era Marcial, en la que se le hizo este retrato que un profesor de dibujo y escultura del Instituto de Calatayud utilizó para esa escultura en bronce que hay en Calatayud. Por eso no está totalmente inventada. Esto es lo más antiguo que se conoce de Valerio Marcial, y son cosas del siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, los epígramas. Escribió 2 colecciones más, una fue esta, La Poforeta, un florilegio muy bonito y muy interesante sobre lo que tenían que hacer los poetas que eran deudos que vivían a costa de los que les protegían, para agradarles, etcétera, etcétera, y para desenvolverse en la sociedad romana. Aquí, por ejemplo, tenemos en 1600 textos mucho menos gratos a la memoria de Marcial, las animadversiones, porque ahí
es donde se hace mucho hincapié en las cuestiones sexuales, eróticas, etcétera, etcétera, y de crítica acerba de la sociedad romana. Entonces aquello pues no funcionó muy bien. Esta edición, por ejemplo, es de París, esto es de París también. Sin embargo, en España hay muy pocas cosas. Esta es una edición de París también. Esta es alemana, naturalmente en latín. Y todos estos son libros que están en por ejemplo, los epígramas de Marcial y sobre todas las cosas de la obscenidad. Pues es del libro 10, pero es que también había escrito sobre muchas otras cosas, porque hay 15 colecciones de libros de Marcial que se empiezan a publicar en época romana en el año 80, muy tardíamente, porque primero lo que hay es hojas volanderas, porque le copian mucho y él se queja realmente de que no hay derechos de autor y que todo el mundo le copia las cosas, jiji, jaja, juju, pero que ponen su nombre y cuando realmente han sido cosas suyas, ¿no? Aquí los tenemos. Nosotros hicimos un cuento divulgativo que curiosamente ya en este milenio alguien nos criticó porque dijo que esto era que por qué, que si éramos tan marcialinos. Y la concejala de Cultura me dijo, oye, que me dice, se me ríe la gente y me dice, oye, vaya cuento, que habéis sacado, Conejo la bilbilitana. Digo, coño, estamos en la ciudad de mi inventor casi de los epigramas, pues tú no te quejes. Y bueno, en internet tienen ustedes muchas cosas. Y ahora vamos a ver, son 2 minutos, escasos, si sale, sí, sale. No, perdón, atrás. Vamos a ver estas cosas idílicas, cuando yo les decía que el papel resiste todo. Bilbilis pudo ser así. Una ciudad pequeñita, cómoda, incómoda para subir y bajar, pero desde luego amurallada, con su centro monumental, con su teatro, con esas escasísimas termas pequeñas, toda ella amurallada, y ahí pues Marcial debió de vivir feliz porque cita hasta los melocotones de los huertos de los alrededores, llevan fama, los melocotones de Calatayud, y en fin, todo ese tipo de cosas. Y él habla, gracias a Marcela, su admiradora era una viuda que Marcial todavía estaba activo, pero es la que le proporciona en sus últimos 6 años de vida, que vuelve a Bilbilis, las posibilidades de vivir no del cuento, sino de las rentas que le proporciona aquello, que debió de malvender sus posesiones de Roma porque estaba en una de las listas de Trajano para... Y todo porque había hecho unas loas tremendas a Domiciano, que Domiciano es uno de esos emperadores malditos, y fue uno de los individuos interesantes. Por ejemplo, el puente de Alcántara, que también se eliminó la inscripción, la segunda fase del puente de Alcántara fue de época de Domiciano, sin embargo la inscripción es de Trajano, porque a fin de cuentas un emperador maldito al que se le borran las inscripciones de todos los sitios, pues no es muy prudente seguir manteniéndolo.
Y ahí tienen ustedes lo que les gusta mucho a la gente. Oh, qué bonito era esto, era precioso y tal. Sí, sí, bájate a labrar los campos todos los días abajo y sube arriba y verás qué bien. Y sobre todo, una ciudad tempranamente abandonada, yo creo que por problemas de agua. Y colorín colorado.